Ahí puse a grabar la clase. Después yo se lo voy a pasar al profesor Walter para que le suban el drive en el que están las demás grabaciones. ¿Pudieron entrar al aula virtual hoy, el día de hoy? Para los que no pudieron entrar, ya se encuentra disponible lo que es el práctico de discos que vamos a desarrollar. También ya está disponible la fecha de entrega. Este es un práctico muy fácil de desarrollarlo, muy rápido, muy llevadero, y lo tienen que entregar para el viernes. ¿Estamos? Es decir, la fecha de entrega va a ser junto con los prácticos del tema 3. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Dale, estamos. Antes que nada, vamos a ver, ¿se acuerdan toda la parte de discos? ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo ayer? Ahí pueden ver. ¿Pueden ver la presentación, chicos, ahora? Sí, profe. Dale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver con la práctica? Todo lo que es el manejo interno de un disco mecánico. Es decir, todo lo que nos interesa saber para ver lo que es la búsqueda de la información, cómo grabar esa información en el disco y obviamente una vez que la grabamos, cómo extraerla y cómo es que vamos a hacer uso de esa información. Básicamente, el disco es un dispositivo de almacenamiento, es un almacenamiento no volátil, le dicen. Quiere decir que si bien la información se puede borrar, es decir, nosotros cuando borramos algún archivo o algo lo borramos, esta información no va a ser borrada, es decir, no se va a eliminar por el simple hecho de apagar la computadora. Hay otros tipos de memorias internas al computador que son memorias volátiles. Toda la información es eliminada cada vez que eh, apagamos el computador. Quiere decir que no necesita de un aporte de energía para conservar los datos que nosotros le dimos. Esta información puede ser alterada, es decir, podemos editarla, agregar, borrar cada vez que sea necesario. Básicamente el disco duro es donde tenemos guardada toda nuestra información dentro de la computadora. Casi todas las computadoras hoy en día están viniendo muchas con lo que es un disco SSD, ¿no es cierto? Es un disco en estado sólido. Pero todavía es muy común que vengan computadoras con disco mecánico, porque como yo ayer le decía, una de las ventajas que tiene el disco mecánico sobre las memorias en estado sólido, o las memorias flash, también otro modo de llamarlo, es que es posible recuperar la información. De alguna forma, o sea, mediante ciertos procedimientos, se puede llegar a obtener la información que fue borrada por equivocación del disco duro. Básicamente el funcionamiento es por grabación magnética, es decir, los materiales que están, con el que está construido permite que ésta sea grabada. Generalmente es un plato circular, ¿sí? Los discos magnéticos antiguamente eran varios platos circulares constituidos uno sobre el otro, todos dentro de la cajita que todo el mundo conoce, la cajita de metal que conoce. ¿Se acuerdan que antes las cajitas eran más anchas? Lo que pasaba es que traían más discos circulares adentro. Hoy en día eso está cambiando y está haciendo solamente un disco circular, que es donde se graba la información. También se está variando, se está dejando de utilizar el material, se está utilizando material no magnético, es decir, se están utilizando otras formas de grabar. Dentro de las opciones está lo que es el vidrio, utilizar discos de vidrio
donde se mejora la rigidez, mayor capacidad frente a lo que son los golpes y se dilata menos. Esta es la estructura que estábamos viendo ayer. Como pueden ver, acá está lo que yo les decía, que el disco antiguamente estaba Hola. conformado, ¿sí? ¿Sí? El disco antiguamente estaba conformado por varios discos dentro de internos, uno sobre el otro, en donde teníamos la cabeza de grabación, o sea, el cabezal, que es el que realiza la lectura-escritura, el mismo cabezal es el que lee, tenemos el sentido de rotación y eh, estos discos, esto se mantiene hoy en día, cada disco tiene las dos superficies, es decir, ambas superficies son magnetizables, es decir, ambas superficies se pueden grabar. Están conformadas por pistas concéntricas, donde el conjunto de las mismas pistas, estos son milimétricamente uno al lado del otro, pero el conjunto de esas pistas es lo que conoce como cilindro, sería un tubo, todas las pistas para abajo, básicamente se le conoce como un cilindro, que son todas las pistas paralelas a la superficie. A su vez, esta pista está dividida en distintos sectores, ¿m? O sea, tenemos la pista se divide en un sector particular. Dentro de cada pista hay espacios para almacenar información que no es accesible por el usuario, que ya vamos a ver más adelante. Eh, Básicamente es un dispositivo magnético que contiene partes móviles. Esto, al tener partes móviles, es lo que hace que sea más delicado, por ejemplo, que el disco SSD. El disco SSD básicamente no es más que un USB con más capacidad de almacenamiento. Es la única diferencia porque no tiene pistas, no tiene sectores, no tiene nada y la información se va grabando automáticamente. Todo lo que son la información dentro de los que son los discos se va almacenando sobre los discos o los platos que tienen el material magnético. Generalmente, generalmente, no todos, estos platos giran a 7.200 revoluciones por minuto. ¿Mm? Hay discos que pueden llegar a girar con mayor velocidad y hay discos que pueden llegar a girar con menor velocidad, que por ejemplo son los discos externos. Tenemos los diversos cabezales, donde cada cabezal tiene un dispositivo electromagnético que está situado a nanómetros, es decir, muy cerca de la superficie. No llega a tocar la superficie, pero está cerca y es lo que va haciendo que se vaya grabando la información. También esta es toda la parte mecánica del disco. Internamente, este cabezal está soportado por lo que son los brazos que van girando en su propio eje situado de lado a lado de los platos. Básicamente, el cabezal junto con el brazo es lo que realiza el movimiento necesario para grabar la información. Acá es un tema de que él tiene que estar libre de polvo. Cuando eso se armó y se envasó al vacío, no había ni una mota de polvo, nada, porque cualquier cosa que esté sobre la superficie va a evitar que va a generar errores. Dentro de lo que son las pistas, hay sectores iguales, que son de 512 bytes por sector, que se encuentran reservadas. Eso es lo que ya veníamos viendo, que se realiza a través del cabezal, que se realiza lectura-escritura, y dentro de las pistas, o sea, dentro de los anillos, se llaman pistas, existen espacios o gaps
que son espacios en los que no se graba nada y lo que hace es separar las pistas. ¿Qué es lo que hace? A mayor cantidad de gaps, tenemos menor capacidad de grabar, para grabar la información. Entonces, si utilizamos menos espacios entre las pistas, vamos a tener para aumentar la capacidad y vamos a tener más pistas divididas dentro del sector. Ahí está básicamente una imagen de lo que es el pista y los sectores. Profesor, ¿puede repetir cómo se dijo por espacio? Acá está, es lo mismo que está acá. Fíjate que acá tenés los gaps. Estos son espacios, son sectores que no tiene grabada información. Acuérdense que esta línea que está acá viene a ser lo que es una pista. Esta es una imagen grande, por decirlo de una forma. Dentro de las pistas son milimétricas. Pero básicamente esta es una forma de interpretar lo que son las pistas dentro del disco circular. Las pistas están separadas por sectores. Fíjense que acá tenemos el sector 5, el 6, el N, el 1, el 2, o sea, todos tenemos dividido todo por sectores. Y entre cada uno de estos sectores tenemos un espacio reservado o gaps, que es lo que le estaba explicando acá. Estos gaps lo que hacen es separar los sectores. Separa cada sector de una pista para diferenciarla de la otra. ¿Qué pasa? Si tenemos muchos sectores, o sea, si tenemos muchas líneas entre cada sectores, lo que nos hace es reducir nuestra capacidad de almacenamiento. Por eso es que antiguamente los discos no tenían mucha capacidad. Antes los discos tenían 20, 40 gigas solamente de almacenamiento. A medida que va evolucionando la computación, a medida que van evolucionando las computadoras, se va reduciendo lo que es el número de discos internos, de platos sería, se va reduciendo estos sectores estos gaps entre los distintos sectores, se van ampliando las pistas, es decir, vamos teniendo mayores pistas por superficie, y esto es lo que va a redundar en que hoy en día tengamos discos de 1 tera. ¿Por qué? ¿Por cuál es la diferencia? Si nos ponemos a mirar con los discos de hace 20 años atrás a los discos de hoy en día, no existe diferencia dentro de lo que es el manejo interno. Internamente, mecánicamente hablando, cómo funciona el disco, es lo mismo que hace 40 años atrás a hoy en día. 30 años atrás, perdón, mejor dicho. La forma en que funcionaba, la forma en que se grababa la información dentro de los discos mecánicos es la misma. Eso básicamente no cambió. Lo que sí se fue pasando es que se fueron aumentando las pistas sobre la superficie, es decir, se pudo ir grabando más información. A estas pistas se la pudo ir dividiendo en más sectores. Fíjense que acá este sector es grande, es un sector muy grande. Si lo ponemos microscópicamente, lo llevamos a nanómetros, es un sector muy grande. Lo que se hizo fue ir agregando más sectores, es decir, dividiendo más la pista, disminuyendo este espacio ocioso que teníamos de gaps, se disminuyeron eso, y eso fue lo que logró que hoy en día tengamos mayor capacidad de almacenamiento. El sector interno del disco generalmente está compuesto por esta estructura. Vamos a tener los 10 bits reservados, que es para lo que es el encabezado, que básicamente acá donde está grabada la información necesaria para lo que es la lectura. Se identifica en qué sector está almacenada la información. Tenemos un espacio reservado, 512 bytes, para la parte de detección de errores, es decir, para verificar que toda la información se grabó correctamente y
es fidedigna, y los 12 bytes que se utilizaban generalmente para grabar los datos. Generalmente, acá dice 12 bytes, pero la longitud de los datos está expresada en potencia de 2, es decir, esa capacidad de almacenamiento de los datos con el paso del tiempo fue aumentando. Pero igual, hoy en día sigue teniendo esta estructura donde se tiene el encabezado, que es la información que necesita para la lectura, para identificar el sector, la parte de detección de errores y los datos propiamente dicho. Ahí tienen otra imagen, es la misma. Como pueden ver ahí, en los discos antiguos existían varios platos dentro de lo que era el disco propiamente dicho. Los cilindros. Y acá está lo que yo les decía de que los discos giran a 7000 revoluciones por minuto. Generalmente los discos portátiles van a ofrecer una menor velocidad, pasando a 5400 revoluciones por minuto, y los discos mayores pueden girar entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Esos discos generalmente de alta velocidad están destinados a un uso más profesional. La velocidad de rotación lo que me facilita es tardar menos en situarnos en lo que es el sector donde está grabada la información. Acuérdense de que todo esto, o sea, que el disco gire, que el brazo se ubique, que encuentre la información, que esa información sea leída, que el procesador traiga esa información y que les muestre a ustedes por pantalla, todo ocurre en miles de millones de milisegundos. Es decir, todo ocurre millonésimamente y para ustedes prácticamente indetectable ver cómo gira el disco. Vamos a tener dos velocidades, lo que es la velocidad de transferencia interna y la velocidad sostenida, la velocidad de transferencia interna, que es a cuánto la velocidad teórica a la que se puede llegar a grabar los datos, y la velocidad sostenida, que es el rendimiento con el cual se puede llegar a leer todos los datos almacenados en el disco. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es lo que ocasiona muchas veces que nuestra computadora se vuelva lenta, y es el hecho de que a medida de que el disco se va llenando, a medida que vamos teniendo más información, se vuelve más lento. ¿Qué pasa? Generalmente lo que dicen, no sé si le habrá pasado alguna vez, tienen un virus. Tu computadora se infectó con un virus. Este virus lo que hace es, le va generando documentación errónea, maliciosa, innecesaria, le va generando información que esta información es grabada en el disco. Lo que hace es que el disco se llene. Vieron que tenemos disco C y disco D. Generalmente el disco C está reservado para todo lo que es sistema. Generalmente el disco D es para todo lo que es dato. Lo que hace este virus es que el disco C se llene. ¿Qué pasa cuando el disco C se llena? Por más que tenga lugar en el disco D, ¿qué es lo que pasa? Anda todo lento. Anda todo lento. ¿Y qué más? Se empieza a sobreescribir la información, o sea, se empieza a saturar, o sea, solapar información. Exacto. Vos ya tenés saturado tu disco C. ¿Qué más qué puede pasar con tu computador? ¿Por qué el disco C nunca se tiene que llenar? ¿Por qué no me puedo quedar sin espacio en el disco C? Porque ahí Independientemente. las interconexiones de los hilos y esas cosas. En el disco C es donde tenemos grabada toda la información respecto a lo que es el sistema operativo y el funcionamiento, y es lo que permite que cuando la BIOS levante, tome ese sistema operativo y nos muestre a nosotros la información. Si el disco C está lleno, lo que va a pasar es que no va a prender más nuestra computadora. Podemos llegar a, se puede llegar a fundir la computadora y no es fundir, se puede llegar a pinchar el sistema operativo y murió nuestro sistema operativo y hay que hacer todo una instalación nueva. Tenemos que reinstalar todo el sistema operativo completo.
Mientras esto va pasando hasta que llegamos a ese punto, la computadora se va volviendo cada vez más lenta. Es cada vez más imposible de trabajar con ella, al punto de que o sacamos de alguna forma el virus, o sea, limpiamos la computadora o nos vemos obligados a reinstalar el sistema operativo, solamente el disco C. ¿Mm? Por eso es muy importante no saturar nuestro disco. El disco C propiamente dicho, que es donde está grabada nuestra información. Profe, Chicos, no se olviden, sí, no se tengo olviden una duda. de la asistencia. Capaz disociar en un momento de la clase, pero quería, o sea, estaba dando acá la diapositiva y que la velocidad Sí, interna del dispositivo, bueno, depende de las RPM que tenga justamente dicho disco. sí. Yo quiero saber esa, o sea, y también leí que hay una velocidad sostenida. Yo quiero saber, ¿el Sí. disco, hay algún momento que tenga una velocidad variable, es decir, que empiece a girar menos de lo que debe porque justamente no se necesita tanto? ¿O siempre va a ser o va a ser constante esas RPM por minuto? O sea, esas La, revoluciones por la, minuto. el disco va a girar cada vez que vos tengas que usar información dentro del disco. Cada vez que vos tengas que grabar o extraer información del disco, el disco va a girar. No es que está girando continuamente. ¿Mm? O sea, de igual modo, acuérdate que dentro de lo que es el disco está grabado toda la información de lo que es la computadora. Vos me vas a decir, por ejemplo, yo en este momento no estoy escribiendo nada en el disco, ¿no es cierto? Yo no estoy escribiendo nada. Yo lo que estoy haciendo es leyendo la información del disco. El disco gira continuamente a 7000 revoluciones por minuto. No es que va a disminuir la velocidad porque yo no esté escribiendo sobre él. Porque yo por cada vez que haga esto, no sé si se escucha, mi, mi disco gira porque está buscando la información dentro del disco. La información no es que está grabada así como ustedes ven eh, en en la computadora. O sea, esta filmina, por ejemplo, puede estar dividida en 50 partes o en 30 o una hoja por cada una y estar grabada en distintos sectores dentro de lo que es el disco. Entonces el cabezal tiene que estar, el disco tiene que estar moviéndose continuamente para conseguir la información que yo le estoy solicitando por cada vez que yo me muevo, por cada vez que yo le pido que me traiga la información, el dato. ¿Mm? O sea que el disco está continuamente girando. Por eso es que dicen que el disco no, que la computadora cuando está prendida, la que tenga disco mecánico, que la computadora cuando está prendida, por más que vos no estés haciendo nada, no la podés mover o sacudir, porque el disco se puede dañar la información porque se puede golpear el disco con el cabezal. Bien, entendido, profe. Gracias. Para el práctico, no era ni un tiempo, velocidad, acá. El tiempo. Dentro de lo que es el disco mecánico hay 3 tipos de tiempos que es los que nosotros vamos a trabajar. Vamos a tener lo que es el tiempo de búsqueda, que es el tiempo que la aguja del cabezal tarda en situarse en la pista que nosotros queremos. La latencia, o sea, la latencia rotacional, que es el tiempo en que llega la cabeza a la pista que contiene el sector, donde básicamente estamos buscando lo que encontramos. Es decir, el tiempo que tarda el brazo en llegar al sector que queremos. Tenemos que considerar el tiempo que llega al sector, el tiempo que tarda en llegar a la pista y el tiempo de acceso, que es el tiempo en que tarda la cabeza en situarse sobre la pista y sobre el sector donde está almacenada la información. Básicamente, estos son los 3 tiempos que nos interesa trabajar. Estos son los 3 tiempos que vamos a ver en la práctica. Estos tiempos generalmente se trabajan en lo que son milisegundos y nanosegundos.
Los discos mecánicos van a trabajar todos sobre milisegundos. Los que son los SSD van a trabajar sobre nanosegundos, es decir, son más rápidas. Estas son las fórmulas que vamos a trabajar. La filmina está subida en el aula virtual, es decir, están las fórmulas ya subidas. Si no están, me avisa. Está el práctico y está la tarea para subirla. Cuando hablamos de capacidad del disco, o sea, cuánto es la capacidad que vamos a almacenar, cuál es la capacidad real de nuestro disco para almacenar, la capacidad es igual a una multiplicación. Vamos a multiplicar los bytes que tengamos por sectores, por los sectores que tengamos por pistas, y las pistas que tengamos de las superficies. Es decir, toda esa información yo le voy a ir dando. El práctico es extremadamente fácil, por eso justamente les pido para el viernes, y es uno de los prácticos que vamos a dar en el segundo parcial. Acá ya empezamos a hablar de los tipos de interfaces, todo lo que es el ATA, el IDE. Hoy en día ustedes, si alguno de ustedes me dice que sabe lo que es un IDE o utilizó un IDE, es más viejo que yo. Son las primeras interfaces que había para conectar los que son los discos. Generalmente dentro de lo que es la configuración de los discos tenemos maestro esclavo. Esta configuración sigue manteniéndose hoy en día, donde el maestro es el dispositivo principal que va a tener... ¿Sí? Chicos, hablen porque yo no... Acuérdense que yo estoy presentando la pantalla y no los veo. Ahí me saltó un cartelito de que alguien levantó la mano. ¿Sí? La configuración maestro esclavo, donde tenemos el dispositivo principal, que es donde se encuentra el sistema operativo, y hay otros dispositivos, o sea, no es que hay otros dispositivos, sino el disco, propiamente dicho, el único disco que tenemos es tera, por ejemplo, un disco de 1 tera, lo que se hace es dividir en disco C y en disco D. Dentro del disco C, generalmente se lo conoce como maestro, tiene cargado todo lo que es el sistema operativo y va a tener cargado toda la parte del Master Bus Record. Es decir, va a ser el que se va a conectar con el BIOS y va a levantar toda la parte de interfaz gráfica para que nosotros la podamos ver. El maestro, el esclavo o el secundario es donde se guardan toda la información del usuario propiamente dicho. ¿Se acuerdan que siempre dicen que tengamos 2 discos? Y es esto. La interfaz SCSI. Estos son todos los tipos de interfaces, es decir, todos los cables que hay hoy en día para conectar los discos. Los discos se conectan con discos ATA o SATA hoy en día. Realmente no sé en qué, creo que estamos en SATA 3, SATA 4, ya estamos en lo que son las conexiones a los discos. Es el conector eléctrico que se conecta a la placa madre. Hoy en día para toda la parte de externa, generalmente utilizamos todo lo que es el USB, donde se van conectando los distintos dispositivos de conexión externa. Básicamente esa es la teoría. Fíjense que hoy en día cuando hablamos de discos, básicamente lo que estamos hablando de todo el mundo busca un disco en estado sólido o SSD, que es el disco de alta velocidad. Yo les diría, chicos, que hoy en día para todo lo que sea el sistema operativo, para toda la parte de acceso a la computadora, tengan un disco SSD, o sea, gasten un poquito en eso, pero que tengan un segundo disco. Ahí está todo lo que es
que son los dispositivos SSD, los dispositivos de estado sólido, tengan un segundo disco de datos que sea un disco mecánico. ¿Por qué? Porque los SSD son discos flash, es decir, la información se puede llegar a perder por algún corte eléctrico, y si se pierde la información, no hay forma de recuperarla. Entonces, toda la parte de datos le diría que tenga en un disco magnético, en un disco mecánico. Toda la parte de que prenda la computadora, de que la computadora busque los programas, todo lo que tenga que ver con la velocidad de acceso a la información dentro de la computadora, busquen un disco de estado sólido, uno chiquitito, y la otra parte, toda la parte de información, la guarden en un disco en estado sólido. Los discos en estado sólido son rápidos, dado que no tienen partes móviles, es decir, la información se va guardando directamente sobre la superficie, consumen menos energías, generan menos ruido. A diferencia de los discos mecánicos, son resistentes a las caídas porque carece justamente de las partes móviles, que es lo que yo le decía hoy, que por más que la computadora esté en estado de reposo, si ustedes mueven, las partes mecánicas pueden llegar a dañar el disco y perder la información. Acá está el tema de borrado de datos. Esta como una ventaja dice de que el borrado de datos es más seguro. ¿Por qué es más seguro? Porque los datos se borraron y se borraron. Es decir, si ustedes querían que la información se borre y no ocupe más lugar y no haya forma de recuperarla, el SSD es su aliado, porque toda la información que vayan a tener ahí, cuando lo borren, se borra y no hay posibilidad de recuperarlos. No dejaría residuos prácticamente, ¿no? ¿Cómo? No dejaría residuos de información. No deja residuos de nada, de nada. El dato que fue borrado es dato que nunca existió. No hay forma de recuperarlo. Eso es lo que yo le decía ayer. Si es un documento en Word, depende de la importancia del Word, es lo que van a llorar o no si se les borra esa información. O sea, si el documento, por ejemplo, es su tesis final de grado y se les borra todo, les aseguro que van a querer tener un disco mecánico para poder recuperarlo. Claro, Porque profe, dentro del... ¿Sí? eso iba a preguntar porque justamente, bueno, como mencioné el tema de la seguridad, lo que pueden entonces lo que se pueden hacer en los discos mecánicos es que uno puede reconstruir los punteros de la información, digamos, por ¿Sí? justamente esos residuos que deja de los accesos aleatorios, digamos, que se dan. ¿Sí? Sí, 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 sí. Por más que se formatee, no se llega a borrar completamente esos punteros, o esa información reservada que se tiene. Vieron que le dije que se tiene información reservada, que dentro de lo que es el sector hay partes que están reservadas al usuario, o sea, que el usuario no las toca, que es parte dentro de la seguridad. Esos son los punteros, esos son los datos que se pueden llegar a reconstruir y recuperar nuestra información. Los discos en estado sólido no lo tienen. Por eso los almacenamientos de los servidores siguen siendo en estado sólido, te digo, rígido. Exacto. Mañana vamos a ver todo lo que es almacenamiento externo. Depende de eh, la capacidad de almacenamiento, depende de qué institución estamos hablando, depende de cuánta plata tengas, o sea, incluso toda la información se graba en cinta. Todo lo que sea backup de información para recuperar se graba en cinta todavía. Ni siquiera en disco en Profe, estado, ¿sí? Claro. una pregunta. ¿Y qué tan difícil es recuperar esa información de un disco mecánico, digamos? ¿Es factible, digamos, Es muy económicamente factible. hablando? Es factible, muy factible es. Hoy en día cualquier casa de computación acá en Corrientes te lo hace. Se necesita un cierto equipo, eso sí es cierto. Se necesita un equipo particular para llegar a hacerlo, pero te lo hacen. Se tiene que dañar demasiado el disco, tiene que estar muy dañado para que no te lo puedan hacer acá, en Corrientes. Además Es que es una decir, práctica que lleva décadas ya, entonces se fue perfeccionando. exacto, cualquier, pues digo, una informática te lo recupera.
eh, emergencias informáticas también, te recuperan todos los que son datos. Son dispositivos, es decir, es como que te conectan tu disco de forma externa y van corriendo programas. Es más, hay un viejo programita en Linux que se llama Hidden Tools, no sé si lo conocen. Son viejos programas que lo que hacen es leen la información a muy bajo nivel, lo más bajo que puedan llegar a leer, ahí lo leen, y al leer la información en bajo nivel van recuperando toda la información que tenía el disco. Es decir, va leyendo todos los bits que no se llegaron a borrar. Profe, una consulta, entonces si tendrías el cablecito SATA USB y lo conectarías a tu computadora, o tranquilamente podrías recuperar de toda la información del disco. Si tenés los programas para recuperar, tiene que ser un programa que te lo lea a bajo nivel. Que te lo lea. ¿No vieron ustedes? ¿Llegaron a ver lenguajes en bajo nivel, lenguajes en alto nivel y toda esa parte? Sí. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, para recuperar la información en el disco, generalmente se utilizan lenguajes en bajo nivel, lo más cercano que puedan al hardware, y a partir de ahí los recuperan. Antiguamente, antes, no sé hoy en día si sigue funcionando, no sé qué, porque realmente hace mucho no tengo disco mecánico, pero antes existía lo que era un hidden, así se llamaba, Hidden Tools, que vos lo ejecutabas a ese programa y te iba dando las distintas opciones para leer el disco, para ir leyendo tu disco y ir tratando de sacar la mayor información posible dentro del mismo. Profe, Obviamente, sí, también puede llegar el caso de que usted, bueno, también hablaba de las desfragmentaciones ayer, que tipo es la estructuración de los datos en el mismo disco, pero sí, como tiene acceso aleatorio, bueno, se pone en cualquier parte todo, y después hay que sí, acomodarlo dentro de un momento, dentro de un tiempo. Y sí, usted en dijo que algún alcanza más o menos unas 5 o 6 desfragmentaciones, ¿puede ser? exacto, sí. Bueno, ¿qué pasa? O s- Bueno, creo que volvemos otra vez para atrás con la pregunta, pero ¿es posible que yo pueda recuperar mayor información que la capacidad de volumen que tenga mi disco? no, o sea, si tu disco es de 500, tú vas a recuperar información por 500. No vas o sea, vas a recuperar toda la información que tenga ese disco en algún momento, pero solamente hasta 500 gigas. O vos me estás diciendo de recuperar información que fue borrada ya Sí, sí, hace sí, rato. justamente eso pregunto, si hay información que yo borré hace ratazo y justamente yo al reconstruir los punteros voy a lo más bajo que puedo leer del disco o la unidad de memoria que tenga, si yo puedo recuperar información, que toda esa información que recupere supere el volumen de capacidad de mi disco. No, 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 no. Porque tu disco tiene una capacidad de almacenamiento de 500. Llegado un momento va a empezar a borrar. Va a borrar Se escribe por definitivamente. encima de la información que el sistema operativo marca como si estuviera disponible, ¿no? ¿Cómo? Que, eh, o sea, es como que pasado un cierto tiempo se empieza a escribir sobre esa información directamente porque el sistema Exacto, operativo lo marca como si fuera espacio libre, digamos. exacto. Porque a medida que vamos utilizando el disco, por más que sea acceso aleatorio, vos tenés una capacidad solamente de 500 gigas. ¿M? Y esa información va a pasar que si vos no borras la información, se te va a saturar el disco. En algún momento vas a tener que borrar. Cuando vos empezás a borrar la información, si bien es factible de recuperarla, el disco va grabando sobre esa información, va grabando sobre esa pista nueva información. Quiere esto decir que, si bien es posible recuperar la información, no vas a poder recuperar más allá de 500 gigas. Es decir, ese espacio está libre, vos lo borraste y el sistema operativo va a sobreescribir nuevamente en ese lugar. Capaz que no todo completo, capaz que no en su totalidad, pero lo marca como libre y lo va a poder utilizar para grabar la información. Y eso es lo que yo también les decía ayer, hasta cinco formateos atrás, pero no más de eso. E incluso hay que ver si hiciste el formateo, cómo lo borraste,
Si el sistema operativo ya te lo sobreescribió, si no te lo sobreescribió, se puede recuperar la información, pero hasta un cierto límite. ¿Mm? O sea, no es que vas a recuperar la información de hace un año atrás que borraste sin querer. No, no hay posibilidad de eso porque el mismo disco, al no tener capacidad de almacenamiento, va a ir borrando y va a ir sobreescribiendo. Y lo más probable que pase es que esa información que vos tenías que borraste hace 6 meses ya esté corrupta. Que vos la puedas recuperar, pero no sea legible en su totalidad, por ejemplo, porque ya el disco fue utilizando el espacio. ¿Se entiende? Es decir, ¿podemos recuperar información? Sí, podemos recuperar información. Información que se borró hace rato. No, no, porque se va sobreescribiendo el disco y el disco va poniendo nuevos punteros. Estamos. ¿Alguna otra Profe, duda? Sí. también he escuchado recomendaciones y he leído en foros que no es recomendable defragmentar estados sólidos, ni se debería porque puede llegar a ser perjudicial. Ujú. Y eso tendríamos que verlo. La verdad que yo todavía mi disco sólido nunca lo he desfragmentado. O sea, no llegué todavía a experimentar yo con mi disco No, en es estado que sólido. directamente Windows sacó la opción para defragmentar disco de estado sólido en las últimas actualizaciones. En Claro, la y última. Ya no se Windows puede ahora más. lo optimiza automáticamente él mismo a su manera. Y sí, puede ser. Hay muchas herramientas que antes nosotros teníamos que hoy en día ya estoy viendo que van sacando, que ya no están Mm. disponibles. Es que parecía que era perjudicial y dañaba el disco cada vez que lo quería hacer el usuario. O borraba información que Microsoft no quería que borre. Probablemente también. También puede ser eso. Este, sí, sí, no sé, en esas partes no te digo nada porque no he experimentado todavía con el disco en estado sólido, nunca lo he desfragmentado. Con disco mecánico he llegado a desarmarlo, he vuelto a armarlo, te puedo identificar internamente todas las partes, te puedo desfragmentar, o sea, todo lo que sea, pues ya, lo he jugado bastante. Pero el disco SSD no, la verdad nunca me llamó, nunca necesité realmente desfragmentar mi disco. ¿Vieron que la necesidad es la madre de la naturaleza, la madre de todas las cosas? Bueno, yo todavía no lo he necesitado, así que no te sabría decir. Eh, Básicamente esa es la teoría exclusivamente de discos. Mañana vamos a continuar, pero mañana vamos a ver ya la parte de memoria propiamente, o sea, todo lo que vamos a empezar con memoria puntual. Si tienen alguna duda del práctico, lo vamos a ver mañana. Y ¿cómo es? Terminaríamos esta semana, la semana que viene terminaríamos con el práctico de memoria caché. ¿Mm? Ahora yo voy a compartir mi pantalla completa. Profe, una pregunta. Sí, ¿Es mañana a las 6 la clase de Zoom? mañana es a las 6. Estaba pues a las 5, sí. No, es a las 6. ¿Por qué? Ah, ok. Acuérdense que mañana rinden el recuperatorio a las 5. Todos, no hay grupos, todos rinden a las 5 el recuperatorio. Todos los que ya aprobaron, obviamente se quedan en sus casas y nos conectamos a partir de las 6 de la tarde. Los chicos que están rindiendo el recuperatorio se van a poder quedar en el aula y van a poder utilizar el internet de las aulas para conectarse a la clase. Eso ya le van a explicar mañana Walter y Jorge, ellos dos van a estar en el recuperatorio. ¿Estamos? Pero, Sí. bueno, lo otro que conmigo las clases van a ser solamente hasta las 8. No nos vamos a quedar más de 2 horas dando clase acá por virtual. No es mi fuerte. Y además tengo que ir a dar otras clases después. El miércoles que viene vamos a empezar a las 5. Ahora les consulto, chicos, ¿ustedes los martes podrían empezar a las 5 de la tarde? Yo puedo hablar por mí y puedo decir que sí. No sé los demás.
¿Mm? Yo Sí, sí. Profe, podría hacer una encuesta en el grupo de WhatsApp. Y háganlo ustedes. Yo ahora en este momento no tengo el celular. Si quieren hacerlo, Profe, hago yo la encuesta. sí, dale. Están liberados, sí, para escribir, sí. Sí, sí están liberados, así que hagan ahí la encuesta. Yo voy viendo que el chat se va agrandando. Van escribiendo ahí para ver si puedo verlo. Ahí está. No. Es virtual, ¿eh? Todo sería virtual. Igual, si no pueden, empezamos a las 6 de la tarde los martes, solamente los martes, nada más. Los miércoles sí es a las 5, o los miércoles también empiezan a las 6 por el tema de la materia anterior. Nosotros terminamos paradigmas, profe, los miércoles a las 5. El Creo que problema los es para los que vivimos lejos. Sí, Si sí. hacemos a las 5 no nos da tiempo. No, vamos a dejarlo a las 6 nomás, no hay problema. Lo dejamos a las 6 nomás, tranquilos, no hay problema. No dije nada. Bueno, vamos al práctico. ¿Mm? Creo que el práctico son 6 ejercicios, 7. Son 7 ejercicios. ¿Mm? Básicamente están divididos en 2 partes. La primera parte es de capacidad de almacenamiento, cómo calcular un disco en la capacidad de almacenamiento. Ya les aclaro, son datos ficticios. Obviamente hoy en día no hay discos de 10 GB, de 15 GB, de 20 GB, pero más que nada la idea es de que ustedes aprendan a realizar el cálculo. El día de mañana ustedes lo van a poder reemplazar por cualquier dato, por cualquier información que le dé el disco, ustedes van a poder reemplazarlo y poder realizar el cálculo. Calcular la capacidad de almacenamiento del disco es medio innecesario, dado que todos los discos nos dicen cuál es su capacidad de almacenamiento. ¿Mm? Pero básicamente en los primeros 4 ejercicios dice, ¿todos bajaron el práctico? ¿Llegaron a bajar? ¿Alguien entró al aula? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. ¿Me pueden confirmar si vieron el video? Si está subido el video que les dije de buses y la teoría de buses. Todo dentro del tema 6 tiene que estar, todo ahí adentro más. Tiene que estar en la parte de buses, tiene que estar un video de buses, Sí propiamente está, dicho, profe. y el práctico y la teoría de discos. Toda esa información tiene que estar disponible ya. Si no está, me avisan, porque es una cuestión de que le tengo que dar visibilidad nada más. Sí está, profe, está todo en el aula. ¿Está todo? Bueno. Entonces, el primer ejercicio del práctico les dice que tienen un disco magnético con 5 platos. Cada plato tiene 2 caras con 2048 pistas por plato y 1024 sectores por pistas. Aparte tenemos 512 bytes por sector. Nos pide cuál es la capacidad total. Esto es lo que yo les decía en la filmina. Dentro de lo que es la filmina, les decía que se calculaba haciendo la multiplicación. ¿Vieron? Ahí está, capacidad de disco es una simple multiplicación. Entonces lo que hacemos es 5 platos por 2048 pistas por cada plato, 1024 sectores por pista, es decir, el pista por plato, el sectores por pista es una forma de escribir, no es que tienen que dividir, sino de esa forma ya bien expresada. 512 bytes por sector. Y el 2 quiere decir que tienen 2 caras por cada plato, es decir, para calcular todo lo que tenga que ver con capacidad de almacenamiento, es realizando una multiplicación. ¿Mm? Ese es el ejercicio 1. Lo mismo es para el práctico 2. La diferencia es que no existe, por ejemplo, disco de 39,82 GB. Es decir, este disco en este caso va a ser de 40 GB.
El ejercicio 3 es al revés. Yo ya les doy cuánto es la capacidad de almacenamiento. Les digo que tiene 15 GB, pero le pido que me calculen cuántos son los sectores por pistas. O sea, cuántos sectores por pista tiene el disco. En este caso, lo único que tienen que hacer es hallar la incógnita, despejar la incógnita. Para este tipo de ejercicio es una recomendación y que les sirve para todo el práctico completo. Tienen que trabajar en los mismos valores, es decir, si van a trabajar con byte, tienen que trabajar con todo expresado en byte. Si van a trabajar en nanosegundos, todo tiene que estar en nanosegundos. Si van a trabajar con milisegundos, todo tiene que estar expresado en milisegundos. ¿Qué pasa? Fíjense que acá en este ejercicio, yo le digo que el disco tiene 15 gigas, pero que cada sector tiene 512 bytes. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder despejar la X? Al 15 gigas lo tengo que expresar en byte. Tengo que decir cuánto me representa 15 gigas en byte. Una vez que tengo esa información, lo único que hago es reemplazar esa información acá y, que viene a ser esto, al ser una multiplicación, para despejar z, todo lo que está multiplicando pasa a ser dividiendo, y me sale que tengo 703 sectores por pista. ¿Estamos? ¿Alguna duda con estos ejercicios? Son 3 ejercicios nada más. Entendido, profe. Y si no entienden también. Después tenemos, ¿vieron los tiempos que les dije que les nombré en la filmina? A ver, ¿qué son estos? Nanosegundo y milisegundo. ¿Cómo? Nanosegundo y milisegundo. No todavía. ¿Vieron que en la presentación, en la filmina 18, está las fórmulas? Son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver ahora. Porque ahora vamos a empezar a calcular el tiempo de acceso, o sea, cuánto tiempo tardamos en acceder, de forma aleatoria y de forma secuencial. De forma aleatoria es que el disco graba la información en cualquier lugar del disco, aleatoriamente, va grabando toda la información, y tenemos que ver cuánto tiempo nos tardamos en buscar toda la información. Ese es el aleatorio. Y el secuencial es que el disco mecánico, la cabezal del disco, una vez que se ubicó donde queremos la información, va a grabar toda la información uno al lado del otro. Son los 2 tipos de accesos que tenemos. Para eso vamos a calcular lo que es el tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda es el tiempo en que se posiciona la cabeza del cilindro. El tiempo de búsqueda ya en todos los ejercicios se los doy yo. O sea, esa información ya la disponen. ¿Alguien levantó la mano? O si están escribiendo en el chat, no veo. Así que vayan avisándome si van escribiendo en el chat. Después tenemos lo que es el tiempo rotacional, que es lo que tarda un disco en girar y posicionarse en el cabezal sobre el sector que queremos, que la fórmula es 1 sobre 2 por F, donde F, o sea, 2 veces la velocidad de rotación, la velocidad a la que gira mi disco. El tiempo de transferencia, es decir, una vez que la cabeza se posicionó, cuánto tiempo tarda en transferir la información, que en ese caso la fórmula es B sobre P por F, donde B me va a indicar el número de bytes que va a transferir, porque acuérdense que el disco también tiene una cierta capacidad de transferencia, y donde P me va a indicar
los bytes por pista. Es decir, B me indica cuántos son los bytes que se van a transferir. Y P me va a indicar la cantidad de bytes por pistas que se puede recibir. F sigue siendo la velocidad de rotación. Después, el tiempo total del acceso es la suma de todos los tiempos. La suma del tiempo de búsqueda, del tiempo rotacional y del tiempo de transferencia. Lo único que tienen que hacer es aplicar estas fórmulas. No hay nada más que esto. Mentira, hay una cierta trampa. En el ejercicio 4 vamos a ver dos ejercicios. Sí. El ejercicio 4 les dice que tiene una unidad de disco, tiene 16 sectores por pista. O sea, cada pista tiene 16 sectores. Dentro de esos sectores tenemos 1024 bytes cada uno y que el disco gira a 3600 revoluciones por minuto. Tiene un tiempo medio de búsqueda de 25 milisegundos. Lo que necesito saber es cuánto tiempo necesito para transferir 25 sectores en forma contigua o secuencial. Como ustedes lo quieren ver, forma contigua, uno al lado del otro. En este pequeño enunciado está toda la información que ustedes necesitan. Con toda esta información, ustedes la reemplazan acá. Pero tienen que analizarlo. Le está diciendo que 25 sectores no es una pista. O sea, una pista tiene solamente 16 sectores por pistas. Entonces, 25 sectores van a corresponder a 2 pistas, ¿no es cierto? O sea, al tener 16, ¿cuánto me falta para llegar a 25? 9. Entonces, vamos a calcular el tiempo necesario para leer 2 pistas sí o sí. Tenemos 16 sectores por pista, son 25. Para la primera, para la primera pista que vamos a leer, son la pista completa. Pero para la segunda pista solamente vamos a leer 9 sectores, nada más. Entonces, el tiempo de búsqueda, ya les doy yo, les dice que el tiempo de búsqueda es de 25 milisegundos. Muy importante, milisegundos. Entonces, vamos a la primera. Tiempo rotacional, 1 sobre 2 por F. El tiempo rotacional es 1 sobre 2 por F, donde reemplazo. Acuérdense que F es mi velocidad de transferencia, mis revoluciones por minuto. Pero revoluciones por minuto nosotros tenemos que expresar en milisegundos. Entonces, 1 es 1 de la fórmula y F pasa a ser 360 revoluciones por minuto sobre 60 para expresarlo en segundos por 2. Acá en esta fórmula, y eso les aclaro para todo, a ver si me deja. Y ahora este. Ahí pueden ver las dos pantallas. Ahí pueden ver el Excel y el Word. Sí, profe. Bueno. Fíjense que si ustedes resuelven eso que está ahí, no les va a dar ese resultado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que considerar que lo tienen que expresar en milisegundos. Ustedes tienen 1 dividido 360, 3600, perdón. Dividido 60. ¿Cómo? Quedaría en minutos. Ahí está expresado en minutos, exacto. Faltaría a todo esto, Otro acá, 60. 1000, porque es milisegundo. Acá. Por
al por resultado. 2 al Y dos. resultado. Sí. Ahí vamos a ver si puse bien la fórmula, porque siempre le suele errar a la fórmula. ¿Vieron? Ya le dije le erré a la fórmula. Me falta... ¿Dónde le erré? El paréntesis. Me falta un paréntesis. El de cierre. Al resultado de todo sería dividido 1000. Sí, este está mal. Pero me lo expresa en... ¿Cómo es? Me lo expresa en notación exponencial. Por eso es. Vamos a dejarla así. Calculen ustedes en la calculadora. Hagan 3600 dividido 60. Sería 3600 dividido 60. ¿No es cierto? Por 2. Y ahora le pueden multiplicar por 1000 o realizan toda esta operación completa y el resultado que obtienen le multiplican por 1000 para obtener lo que es expresado en milisegundos. ¿Mm? Yo no le puedo modificar esta fórmula porque es una imagen directamente. Antes me dejaba, pero bueno. Profesora, ¿no sería dividido? ¿Cuál? Dividir. Porque eso tendría que expresarlo en En milisegundos. milisegundos. ¿No, chico? Tenés que dividirlo. Sí, dividido Sí. 1000. Sí. Ujú. Ese es lo que es el tiempo rotacional. Para el tiempo de transferencia, que es donde se llega a complicar un poquito más, fíjense que ahí ya le puse el 1000. En este caso yo me había avivado y les puse el 1000. En el tiempo de transferencia es la segunda fórmula, esta. El tiempo de transferencia es los bytes de transferencia, o sea, los bytes a transferir sobre los bytes por pista por la velocidad de rotación. Entonces, B me viene a representar cuántos bytes quiero transferir. ¿A dónde? A una pista. Una pista tiene 16 sectores de 1024 bytes cada uno. Entonces tengo 16 sectores por 1024 bytes por cada sector sobre P, donde P me indica los bytes por pista. Los bytes por pista son 1024 bytes por 16 pistas por la velocidad del disco. O sea, 3600 revoluciones por minuto sobre 60 para pasarlo a segundos. Resuelven esta operación. Acá estoy multiplicando por 1000 para expresar esto que está en segundos, para expresar el resultado en milisegundos. Entonces ya tenemos lo que es el rotacional, el de transferencia, y ahora lo único que me queda es el tiempo total, calcular el tiempo total que me demanda leer una pista. ¿Cómo calculo eso? Sumando todos los tiempos. Los 25 milisegundos del tiempo de búsqueda, más 8.3 del de rotación, más 16,66 del de transferencia. Me da por resultado que necesito 50 milisegundos para
para realizar la transferencia de 1024 bytes a un sector, a una pista, perdón. Y que esa pista está conformada por 16. Pero me falta calcular el restante, porque mi información, Solo o para sea, yo uno. necesito transferir 25 sectores. Acá en este caso lo único que hice fue transferir para 16, para una pista. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo para las 9 pistas, o sea, para los 9 sectores que me faltan. Pero otra información importante que me dice que la información está almacenada en forma contigua. Entonces, si la información está almacenada en contiguo, o sea, está uno al lado del otro, por lo que mi tiempo de búsqueda no es necesario, o sea, ya tiempo de búsqueda no tengo. Mi cabeza ya está posicionado en el lugar que yo quiero trabajar. Mi tiempo de rotación va a ser exactamente el mismo. Mi tiempo de rotación no va a variar porque es la velocidad a la que gira el disco, es decir, es el retardo que tengo para transferir la información. Aparte de, va a ser el mismo, o sea, cuánto tiempo tarda girando el disco en que se ubique, es el mismo, independientemente del lugar donde quiera, del sector que quiera, o sea que no hace falta calcularlo. Lo otro que tengo que calcular, lo único que tengo que calcular son los 9 sectores que me quedan. Son 9 sectores que me quedan calcular para ver en total cuánto tiempo me lleva a transferir 25 sectores. En ese caso, lo único que hago es el tiempo de transferencia, que va a variar acá arriba. Va a variar lo que es mi byte a transferir. O sea, los números de byte que yo quiero transferir. Va a ser menor, porque yo lo único que quiero transferir son 9 sectores. Solamente 9 sectores. De esos 9 sectores, 1024 bytes por cada sector. Abajo sí, es el mismo porque abajo me está dando los bytes por pista. Y la pista tiene 16 sectores, o sea que abajo se mantiene igual. Lo único que va a variar es la parte de arriba, en donde voy a calcular los 9 sectores que me quedan. Realizo la operación y ahí obtengo 9,375 milisegundos. Entonces, el tiempo total que yo empleo para leer la segunda pista, para leer solamente 9 sectores, es mi tiempo de búsqueda es igual a 0, mi tiempo rotacional es el mismo, más el tiempo de búsqueda, el tiempo de transferencia de esos 9 sectores. Me sale que yo necesito 17,705 milisegundos. ¿Cómo yo sé el tiempo total para transferir los 25 sectores? Es una suma. Sumo el tiempo que me llevó total la primera pista más el tiempo que me llevó leer la segunda pista. Todo ese tiempo tardó el disco, o sea, el disco tardó en leer 25 sectores, en transferir 25 sectores, tardó 67,70 milisegundos. ¿Se entendió? Sí. Este es el ejercicio 1, el ejercicio 4 es. El siguiente ejercicio es exactamente lo mismo, para que vean la diferencia entre uno y otro, pero el problema en este caso es, tengo los mismos sectores, tengo toda la misma información, pero se encuentra en forma aleatoria, es decir, toda la información se encuentra esparcida por cualquier lado del disco, en cualquier sector. En este caso, al ser aleatorio, tenemos que buscar cada sector en forma individual. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular todo o sea, se calcula todo para un solo sector. El tiempo de búsqueda es el mismo, no me varió en nada. El tiempo rotacional es el mismo porque es el tiempo en que tarda en girar el disco, es el tiempo en que tarda en posicionarse sobre el sector que quiero trabajar.
no me influye en nada que sea aleatorio o continuo, la misma fórmula, va a variar recién en el tiempo de transferencia de la información a un sector en particular. Vieron que les decía que en este caso se debe de buscar individualmente cada sector. Lo único que va a cambiar en la fórmula es esto. En lugar de buscar los 16 sectores por pista o los 9 sectores por pista, yo tengo que buscar un sector por pista. La parte de abajo se mantiene porque la parte de abajo es cuánto tardan transferir los bytes por pistas. Esa es información fija. Va a variar el tema que el tiempo de transferencia para un solo sector. Realizo el cálculo y me sale que para transferir la información a un solo sector, el disco necesita 1.042 milisegundos. ¿Mm? ¿Cómo yo calculo el tiempo total? Hago lo que es la suma, o sea, el tiempo total para un solo sector, solamente lo calculé para uno solo, hago la suma y me sale que es 34,372 milisegundos para un sector. Pero me dice que yo tengo 25 sectores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular este tiempo que me lleva para un solo sector, multiplicarlo por 25 y ahí obtengo cuántos milisegundos, cuánto tiempo tarda el disco en conseguir toda la información que se necesita. Como pueden ver, fíjense, tarda 859,3 milisegundos para los 25 sectores. En cambio, si están en forma continua, tarda 67.705 milisegundos. Por ahí, cuando ustedes van a acceder a la información, por ahí tardan, depende del tamaño que ustedes vayan a tener. Por ejemplo, si tienen un Word, dentro de ese Word tienen muchas imágenes, es un documento muy pesado, lo más probable que pase que sea esto, que su Word, lo que ustedes ven como un solo documento, como una sola parte, esté esparcido por todo el disco. Y entonces el disco lo que hace es va girando y va encontrando el puntero y le va trayendo todas las partecitas y después el sistema les muestra su Word entero, pero tardó más tiempo en buscar la información. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna Sí, duda? profe. Profesora, los sectores cuando está diciendo, ¿está hablando de 16 o Es el 16 mismo solamente es el primer plato? Es el mismo ejercicio. Acá te dice, son 16 sectores por pistas. O sea, este ejercicio se repite en el 5 con toda la misma información. Lo único que en el 5 cambia, está escrito en forma aleatoria. Nada más. Por eso va variando. Al estar en forma aleatoria, vos tenés que calcular la transferencia, el tiempo de transferencia que te va a llevar para un solo sector. ¿Entender? Sí. Y después se multiplica por la cantidad de sectores que vos tengas. Claro. Fíjense que el ejercicio 6 es lo mismo. Están organizados en forma secuencial. Quiere decir que están organizados en forma contigua, uno al lado del otro. Y el ejercicio 7 es lo mismo que el anterior, que el ejercicio 6, pero está expresado en forma aleatoria. Esos son los ejercicios que tienen que resolver. Como podrán ver, no es difícil, no es nada complicado, son ejercicios muy sencillos. En el parcial van a estar estos ejercicios. Voy a ver, lo que sí vamos a plantear es, lo más probable que pase en el parcial es que yo les dé el ejercicio. Por ejemplo, le doy
y el múltiple choice sea que ustedes me digan cuál es la respuesta correcta. ¿Mm? O, por ejemplo, les planteo este ejercicio y dentro del múltiple choice ustedes me tengan que decir cuánto es el tiempo para una pista, por ejemplo. Para Porque ese no, día podemos tener la fórmula o no. no, pero esas sí son Pregunta fórmulas curiosa nomás. facilitas. Son fórmulas re fáciles. Lo que sí van a tener que llevar es una calculadora y un lápiz, obviamente, para realizar los cálculos ahí. ¿Mm? Porque no van a hacer puntualmente estos ejercicios. Lo que va a pasar, por ejemplo, es que acá yo en lugar de ponerte 16, te ponga 30. Y si yo te pongo 30 ahí, sí o sí tenés que calcular todo porque ya te va a variar todo. Y estos resultados no van a ser estos. ¿Se entiende? Sí, entendido, profe. Bueno, ¿se entendió? Es decir, sí o sí los tienen que resolver porque sí o sí van a tener que saber cómo resolverlos. De última, les digo la verdad, no me afecta que lleven la fórmula. No me suma ni me resta que llevan las fórmulas. Es una simple formulita. No, ustedes lo que tienen que realmente saber es aplicar estas fórmulas, nada más. ¿Mm? Así que sí, puede ser que lleven que tengan las formulitas el día del parcial. ¿Mm? ¿Estamos, chicos? ¿Vieron que le dije que era rápido? Mañana vamos a empezar a ver todo lo que es la parte de memoria, propiamente dicho, o sea, el concepto de memoria, toda la parte de memoria externa, memorias internas, todo memoria completo. Y si tienen alguna duda del práctico, me preguntan mañana. Aprovechamos y me consultan mañana. ¿Estamos? Y, o si lo quieren resolver ahora, yo me quedo conectada hasta las 8, no hay ningún inconveniente. Si lo quieren resolver, me van consultando. Tienen que tenerlo resuelto y subido al aula el viernes, sí o sí. La semana que viene va a haber otro práctico de memoria caché. Yo el práctico de memoria caché voy a tratar de darlo mañana también ya. Capaz que mañana no dé tanta teoría, haga como hoy, de 30, 40 minutos de teoría, y ya les dé el práctico de memoria caché. ¿Por qué? Porque entonces tienen toda esta semana para practicar y la semana que viene, antes del parcial. Porque son los dos únicos prácticos que ustedes van a tener para el parcial. ¿Estamos? Así que por ahí mañana vamos a ver práctica nomás de vuelta de memoria caché solamente, independientemente de que veamos o no la teoría. Entonces ustedes ya tienen tiempo de ir practicando y tienen tiempo de entregar los prácticos. ¿Les parece? Y la semana que viene vemos toda la parte teórica, si no nos alcanza el tiempo mañana. ¿Les parece bien, chicos? Sí. ¿Mm? Sí, Sí, profe. profe. Dale. Listo, chicos. Cualquier cosa. ¿Completaron la asistencia? Sí, 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 profe. profe. No se olviden de completar la asistencia. Para los que no tengan ninguna duda, nos vemos mañana. Para los que tengan alguna duda, no hay inconveniente, nos quedamos. Menos lo que sí, los que se quedan, no les voy a decir cómo se resuelve el ejercicio 6 y 7. Así que mañana tienen que ir a resolverlos para mañana tener dudas. Porque si mañana nadie tiene dudas, quiere decir que nadie resolvió. Profe, una Sí. consulta. El formato de entrega tiene que ser a través de Word. O sea, sé que se PDF, entrega en el campus. ¿Ok? sí. Bien. PDF, Word, PDF, lo que vos quieras. Porque son ejercicios sencillos, o sea, no necesitas mayor programa para resolver esto. ¿Mm? No, sí, sí, entiendo. Pero a lo mejor podría pedir que esté todo en un Word o en un documento y ya está, porque por ahí uno manda fotos de lo que hace en la carpeta y ya está. También. No, PDF. Bien. Si van a mandar fotos de lo que hacen en la carpeta, cárguenlo en un PDF. ¿Por qué? Porque si me mandas solamente la foto subido en un Word, el tamaño es muy pesado.
Así que me mandan todo en formato PDF, ya sea de las fotos de ustedes resolviendo en el cuaderno o lo resolvieron en Word, como ustedes quieran, de preferencia formato PDF. ¿Estamos? Sí, profe. Dale. Dejo de grabar, Sí, profe. dejo de compartir. Ahí está.